A menos de un mes de nuestras próximas elecciones legislativas, los argentinos vemos una vez más en el amplio panorama político una gran pobreza de ideas, una gran pobreza de proyectos, una concentración de los políticos en las listas en lugar de concentrarse en las ideas y los proyectos para salir adelante. Todos sabemos que estamos en una crisis económica no solo argentina, sino global. ¿Y cuáles son las propuestas de los políticos para salir de esa crisis? Todo lo que hay es una lucha terrible para incorporar o no incorporar a unos y a otros a las listas. ¿Y qué hacemos cuando los listados triunfen si no tienen ideas en la cabeza? ¿A dónde podemos llegar los argentinos con políticos sin ideas claras? Ya sabemos que los partidos que se presenten se van a pelear apenas terminan la elección, porque se han presentado agrupados de tal manera que la pelea está asegurada. Ya sabemos que se va a presentar una dificultad entre la señora Carrió y el señor Cobos. Radicales por un lado y el grupo de Carrió por otro lado. Va a haber una disputa. ¿Y cuándo va a empezar? El día 29. ¿Por qué? Porque cada uno va a querer llegar con su candidato a la presidencia de la nación. ¿Qué va a pasar dentro de la otra alternativa de la oposición, que es el peronismo disidente? Ya vemos claramente las diferencias, las disputas que hay, por un lado entre Solá y por otro lado de Narváez. Tienen diferentes posiciones y se van a enfrentar. Ya lo vemos venir, todo el tiempo se plantea esta situación antes de la elección, imagínense lo que va a ser después. Y si vamos al peronismo clásico, al gobernado por Kirchner, bueno, la cosa allí es el peor de los escenarios. Todos los gobernadores de provincia se han disparado del peronismo clásico. ¿Quién queda dentro del peronismo? Y no queda nadie. Por eso es que Kirchner ha tenido que ir a buscar a los actuales gobernadores e intendentes para colocarlos en las listas, aunque no puedan asumir, aunque no vayan a asumir. Los colocó porque no tienen a quién poner. El peronismo clásico se ha espantado, está en pleno éxodo. Kirchner tiende a quedarse solo, tiende a quedarse en el conurbano. Kirchner se aprovecha de estos señores, les pide el voto y no les da solución. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el panorama político? Vemos un panorama desierto de ideas, desierto de proyectos, y por lo tanto tenemos todo el derecho a sentirnos tristes, en plena tristeza acerca de nuestro país. Pero si vamos al terreno económico, la cosa no es menor. En este momento tenemos crecimiento cero. Tuvimos hasta el año pasado alguna cuota de crecimiento, pero en este momento ya no lo hay. Vemos al sector laboral quejoso y preocupado por la falta de trabajo, porque crece la desocupación. Tal vez en porcentajes menores que en otras latitudes, pero acá crece. Y cuando miramos al sector empresario y no al sector laboral, también encontramos un sector empresario desilusionado. No saben cómo van a crecer. Y no lo saben no solo por la incertidumbre que trae la política, sino porque ven a un Kirchner que recibe encantado al presidente de Venezuela, ni más ni menos, para después ver que se ha ocupado de quedarse con las empresas argentinas. Y entonces los empresarios se preguntan qué va a pasar acá. Si este es el amigo de Kirchner, ¿qué es lo que nos va a pasar acá? Y si vemos con temor y con disgusto y desilusión lo que está haciendo el gobierno en materia macroeconómica, ¿qué es lo que pensamos que puede sacar adelante a la economía? Cuando los empresarios se borran y lo que hacen es llevarse el dinero, se lo llevan a otro lado. Va a venir a lo mejor una corrida,
Viene un estado de desestabilización general en la economía, como ya está ocurriendo. Entonces, ¿por qué vamos a sentirnos algo más que tristes? Hemos visto que el panorama político de las provincias muestra un ambiente de rechazo hacia el kirchnerismo. Es decir, que si Kirchner solo se queda con una parte del conurbano, podemos esperar que se caiga la incidencia del kirchnerismo en la política nacional. Podemos esperar una cosa nueva para la Argentina, que es un kirchnerismo sin el apoyo en las cámaras, en el Congreso, lo cual significa una modificación no menor, porque si esto arranca así, podemos darnos cuenta que para el 2011 la distancia entre el gobierno y las alternativas que muestra la oposición, esa distancia va a ser mayor. De alguna manera comienza el deterioro y el derrumbe del kirchnerismo, que como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es peronismo. Ya sabemos que los peronistas que hoy continúan con Kirchner lo están cuestionando a partir del día 29. Pero no me refiero al peronismo disidente, sino al peronismo tradicional, el peronismo clásico, que se embanderó con un caudillo y ya se da cuenta que ese caudillo ya no va para más. Y esta es una novedad positiva en la política, porque nos indica, nos abre un nuevo camino. Y esto es lo que los partidos de la oposición no saben ni darse cuenta ni venderlo. Los partidos de la oposición no se dan cuenta de lo que tienen que decir para entusiasmar a toda la gente que está mirando angustiada y con tristeza a nuestro panorama. Pero la verdad es que hay una novedad importante que va más allá de la caída del kirchnerismo. Esa novedad es que hay una enorme parte de nuestro electorado que es independiente, que va más allá de lo que digan o no digan los partidos políticos tradicionales. En ese electorado independiente, cansado de la miseria política de nuestros políticos y de nuestros partidos, ahí está la esperanza. Y podemos ver cómo en la provincia de Buenos Aires, que es donde se da la mayor batalla política en las próximas elecciones del 28 de junio, allí en la provincia de Buenos Aires hay dos líneas de acción que están atentas, permanentemente atentas a los independientes. Son la gente que se ha dado cuenta de que en la Argentina hay otro electorado, un electorado crítico, un electorado analítico, un electorado cansado de la pobreza política de nuestro país. Y ese electorado, solo algunos son los que van a buscarlo. Pero esos son los que tienen la razón.